Hoy el PRI dice sí por México, porque sabemos que la coordinación entre los partidos políticos y la sociedad civil es una condición necesaria para construir una sana democracia donde haya competencia, donde haya equidad, pero sobre todo donde se respete el voto de los ciudadanos. Ya no tienen reparo los partidos políticos de siempre en pronunciarse, en manifestarse, que siempre han estado trabajando del mismo lado, que todo aquello por lo que pugnaban, por lo que trabajaban, en decirle a la gente que ellos representaban una oferta política para la conducción de los destinos del país, era una completa farsa, era una total falacia. Así lo vino a revelar la propia elección en el 2018, donde triunfó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Tanto así que en el sexenio anterior con Enrique Peña Nieto se firmó un pacto por México que resultó contra México, impulsando reformas constitucionales que simplemente potenciaron la corrupción, que simplemente potenciaron la impunidad, que simplemente abonaron a la caída del país, a generar un estado quebrado en su economía, en su paz social, un país sumido en la violencia. Por este pacto al que aplaudía Ricardo Anaya consistentemente en todos los cócteles, cuando era coordinador parlamentario, cuando era diputado, cuando era miembro del Partido Acción Nacional, cuando estaba sujeto a las directrices de su padrino político Gustavo Madero, estaban aplaudiendo todo lo que hacía Enrique Peña Nieto. Estaban apostando en que el país iría en una gran dirección. Pero después, porque se fracturó esta relación, porque Enrique Peña Nieto no accedió a darle el poder al señor Ricardo Anaya porque él pensaba que lo merecía, se fracturó la relación y entonces Ricardo Anaya vino a arremeter contra José Antonio Meade, al cual reconocía, ahí están los videos, en cada noche de gala, en cada festejo. Señor José Antonio Meade, usted es un gran ministro que ha trabajado para dos administraciones, para el PAN y para el PRI. Es verdaderamente un señor muy capaz, que debería ser reconocido como tal, y por eso me enorgullezco de nombrarlo como mi amigo. Eso decía Ricardo Anaya. El doctor José Antonio Meade Curibreña, un mexicano del que nos sentimos profundamente orgullosos. De los poquísimos mexicanos que han ocupado 3 secretarías de Estado, el único habiendo participado en 2 gobiernos emanados de distintos partidos políticos. No nos sorprende porque es una consecuencia, sí, de su preparación, de su solidez técnica, pero es sobre todo una consecuencia natural de su verticalidad y de su extraordinaria calidad humana. Y miren cómo resultó ese pacto oprobioso de las reformas constitucionales, de ese pacto oprobioso donde festejaban los chuchos, donde festejaba Gustavo Madero, donde festejaba Ricardo Anaya. En esa elección de 2018, la narrativa de Andrés Manuel López Obrador era muy clara. Hay 2 proyectos de nación, el que representan los mismos que simulan con el gatopardismo, que simulan ofertando política, ofertando proyectos a la ciudadanía, pero en realidad ellos están muy de acuerdo en cómo van las cosas. Ellos están muy de acuerdo en el proyecto neoliberal. Ellos están muy de acuerdo siempre y cuando se resguarde su cuota de poder. Así pasó, los chuchos siguen al frente del PRD. Así pasó con el PAN, Ricardo Anaya sigue detrás, manejando el Partido Acción Nacional. Marco Cortés sirve a los intereses del señor Ricardo Anaya. Rompían relaciones con el PAN, el señor Felipe Calderón, Margarita Zavala no obtuvieron el registro. Tiene un partido con registro fallido, México Libre, que ahora lo impulsan como su movimiento social, ahora para negociar candidaturas, ahora para negociar espacios de poder, y ahora también a lo mejor como una estrategia para regresar al PAN y ganar terreno y obtener todo el poder. Entonces viene una guerra interesante al interior del Partido Acción Nacional. Y por supuesto el PRI de Enrique Peña Nieto.
un PRI corrupto, un PRI desbancado. Pero lo que sabemos en la historia es que el PRI sí sabe hacer política. Es que el PRI está utilizando al PAN, al PRD, para sus fines, para sus intereses. Nuevamente, sucumben ante la directriz del Partido Revolucionario Institucional, dándole el reconocimiento de que es el partido que sabe qué hacer con México. De que es el partido de cómo organizar a la oposición en México. Que los ha verdaderamente amaestrado. Que los ha puesto en cintura, en línea recta para seguir sus ordenamientos. Porque el PRI, hemos visto, sí sabe cómo lidiar con el gran fracaso. Sí sabe cómo ir de un gran fracaso a recuperar terreno, a recuperar espacios de poder en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, hasta crear las condiciones correctas para entonces sí allanar el camino para colocar a un presidente de la República emanado de su partido. Ellos sí lo saben hacer. Por eso han hecho las alianzas que les importa. Por eso a ellos no les interesa tanto verdaderamente cómo puede afectar su imagen en una alianza con el Partido de la Revolución Democrática, por ejemplo, porque el Partido de la Revolución Democrática falta por completo a sus intereses, cuando nació para verdaderamente abonar a la lucha por la democracia en este país, porque el PRI no lo había permitido. Por eso nació el PRD, por eso nació un gran movimiento encabezado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas. Por eso nació el Partido de Acción Nacional en 1939, creado por Manuel Gómez Morín, para luchar contra el PRI, contra el Partido Revolucionario Institucional, que había arrebatado los intereses democráticos de la República Mexicana, que había frenado el avance. Pero hoy se unen estos tipos, se olvidan de su historia, se olvidan de sus principios y dicen no más simulación. Siempre hemos estado de acuerdo, siempre hemos estado jugando a generar consensos, contubernios, corruptos, con los intereses de quienes comandan las esferas del poder. Sea el PRI, sea el PAN, el PRD se prostituyó, el PRD perdió total legitimidad, el PRD perdió total moral. Por eso ya nadie les cree, por eso prácticamente está desaparecido, por eso es un muerto viviente el PRD. En cambio, Movimiento de Regeneración Nacional se consolida como un nuevo partido político que sí oferta proyecto de nación, que sí oferta un nuevo movimiento social, político y económico. Hemos entrado a otra fase, a otra nueva era de la República. Y por supuesto que iban a venir las resistencias. Y por supuesto que las vamos a ubicar como estos pactos que ya nos simulan, de quienes siempre estuvieron en contra del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Y que hoy simplemente por querer derrocarlo, por querer derrumbarlo, por querer ganar el poder por el poder y no por abonar a la democracia de nuestro país, se unen y dicen no nos importa la simulación. Aquí va una candidatura donde el PRI y el PRD cobijan. Aquí va otra candidatura donde el PAN, el PRD y el PRI cobijan. Nos aliamos, no nos interesa la ideología, no nos interesa el proyecto, nos interesa verdaderamente simplemente regresar a ese esquema bipartidista donde el poder estaba repartido en una oligarquía, en un grupo minoritario que imponía las directrices del quehacer político en este país, donde frenaban la democracia, donde ocultaban la verdad, donde había pactos oprobiosos, donde engañaban, donde mentían con descaro, y que hoy lo hacen, que hoy dicen la verdad que duele, que no luchan por la democracia, que no ofertan política, que no ofertan proyecto para la conducción de nuestra ciudadanía. No, simplemente se unen para resguardar sus cuotas de poder, sus posiciones de cuates. Capitalismo de cuates es el proyecto que en México han venido a comandar.